Gracias a Dios por esta oportunidad que tenemos de poder estudiar la palabra de Dios. Una noche más que podemos estar juntos compartiendo esta santa palabra. Y habíamos visto en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 7, y habíamos visto en el verso 5, cómo estos leprosos se levantaron realmente y fueron al campamento de los sirios. Y habíamos visto también el resultado de salir fuera del campamento religioso. Habíamos visto que dentro de la ciudad había gran necesidad. Había comodidad, pero necesidad. Sin embargo, estos no tenían nada que perder y pasaron al campamento de los arameos. Y allí encontraron, habíamos visto también, muchos despojos. Habían encontrado realmente gran provisión. Y antes de entrar en nuestro capítulo, vamos a leer en el Salmo 119 en el verso 162. Salmo 119 en el verso 162. Y dice David: me regocijo en tu palabra, como el que haya muchos despojos. Realmente, cuando nosotros encontramos la palabra de gracia, cuando encontramos esta palabra que realmente está hecha a nuestra medida, la medida de nuestra necesidad, solamente podemos regocijarnos. La ley, como siempre decimos, la ley tuvo su gloria. La gloria de la ley fue que justificaba a Dios en juicio. La ley decía: Dios es justo en juzgar y en condenar al hombre, porque Dios es santo. Y la ley mostraba su carácter, ese carácter santo de Dios. Entonces justificaba a Dios. Pero cuando nosotros encontramos este mensaje de gracia, realmente esto trae un verdadero regocijo, porque está hecho a la medida de nuestra necesidad. Y damos gracias a Dios por esta palabra. A veces, hermanos, nosotros no llegamos a entender la magnitud de esta gracia que nosotros tenemos en nuestras manos. Nos regocijamos en la palabra. Vemos este mensaje como un gran botín. Vemos riquezas en este mensaje. Bueno, hermanos, sin duda los ojos de estos leprosos fueron abiertos a llevar una vida tan marginada, una vida de pobreza. Realmente fueron enriquecidos, disfrutaron de la abundancia de la gracia. Y realmente es tan diferente, hermano, la legalidad del espíritu de la gracia. Porque bajo la ley podemos leer en Levítico capítulo 13. Levítico capítulo 13 en el verso 45. Vemos que la ley era muy estricta. Como dijimos, la ley justificaba a Dios, se encargaba de justificar a Dios, no de justificar al hombre. Y la ley decía, hablando del leproso, en el capítulo 13 de Levítico podemos leer en el verso 45, dice: y el leproso en quien hubiere llaga llevará vestidos rasgados. Sus vestidos tenían que mostrar realmente que él era un hombre inmundo. Y dice: llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta. Y tenía que estar embozado, así como hoy anda la gente, así con un bozal. Y dice: y pregonará, tenía que gritar fuerte: inmundo, inmundo. Así era realmente de difícil la vida de un leproso. Para el israelita, hermano, la lepra era una señal de maldición.
Y un leproso, a los ojos de un israelita, no tenía esperanza. Por eso ellos eran marginados. Nadie se juntaría con un leproso, mucho menos le tocaría. La ley, hermano, era así de estricta, ya que no podía la ley dar solución. Solo podía separarle y humillarle. Así que vemos qué humillante era y qué triste la condición de un leproso. Ellos no podían estar con los demás israelitas, tenían que estar separados de los demás israelitas. No podían estar con sus seres queridos. Eran desechados de la sociedad. Y usted veía al leproso, y el leproso ya muchas veces presentaba algunas deformaciones. La lepra es una enfermedad en donde la carne misma se va echando a perder, y por ahí perdían un pedazo de carne, un pedazo de nariz, quizás caía su oreja, y eso realmente le hacía que realmente delante de todos vean realmente cuál era su estado. Su condición estaba a la vista de todos. Ellos no podían esconder. Por eso dice la palabra, Dios decía en su ley que ellos no podían cubrir su cabeza, porque ellos tenían que mostrar su condición. Y así era la ley. La ley mostraba al hombre su condición pecadora, porque habíamos visto también que la lepra nos habla del pecado. Y esto es lo que hace la ley. La ley exhibe en el hombre, la ley manifiesta en el hombre el pecado. La ley le humilla al hombre. No tiene problema en humillarle, porque la ley es ley. Pero vemos que en estos leprosos se va a manifestar la gracia, porque en ellos encontramos fe. Encontramos, como hemos dicho, una fe verdadera. Porque ellos no miraron su condición exterior. Hermano, ellos no miraron su condición exterior. Y dice en el verso 5, se levantaron, dice. Ellos se levantaron, aún siendo leprosos, y se levantaron al anochecer para ir al campamento de los sirios. Y qué lección, hermano, para toda la ciudad de Samaria. Y qué lección también para nosotros mismos. Nosotros que a veces nos miramos a nosotros mismos y nos quedamos a veces tan desanimados. Siendo leprosos, podrían haber pensado que Dios ya los había abandonado, porque la ley decía así. Qué suerte iban a tener, hermanos, si la misma ley los separaba del pueblo. Pero vemos que en ellos hay una fe para levantarse y buscar una oportunidad. En ellos realmente no fue así. En el Salmo 130 podemos leer, Salmo 130 en el verso 3. Salmo 130 en el verso 3. Y dice la palabra, Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Si ellos miraban su condición, bueno, ellos realmente estaban muriéndose en vida. La lepra ya le estaba matando. Si ellos miraban por entrar y buscar auxilio en la ciudad, era más seguro que le apedreen. Pero esto sin duda fue motivado en la esperanza en su Dios. Ellos no miraron su condición y sin duda ellos pensaron que Dios iba a dar una salida. Pero si nosotros, hermanos, muchas veces miramos nuestras debilidades, si nosotros atendemos de más, realmente a veces todo lo que nos falta, habíamos hablado anteriormente que somos una obra sin terminar. Nunca podemos llegar a levantarnos en fe. Si nosotros nos miramos con ojos naturales, hermanos, mucho nos falta. Mucho nos falta. Pero también nosotros, por un lado, reconocemos eso. Pero por otro lado, tenemos que ver que Dios ha puesto en nosotros una nueva vida. Y esa vida Él puede utilizar. En esa vida nosotros tenemos perfección.
Y si nosotros en fe nos levantamos y dejamos de mirar nuestro estado y empezamos a mirar lo que somos en Cristo, bueno, ese estado sube a la misma posesión. Llega a subir a nuestra misma posición en Cristo. Por eso es necesario la fe. Dice, torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. El justo puede ser levantado, por más bajo que sea su condición. Por más que en su estado haya llegado a caer tan bajo, el justo, aquel que ha sido justificado, corre a Jehová y puede ser levantado. Tiene esperanza, porque ahí la gracia es la que actúa. No corre ya su mérito. Bajo la ley, el mérito de la persona corría. Bajo la gracia corren los méritos preciosos de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que nosotros muchas veces no llegamos a entender. Y pensamos que Dios nos llama, nos usa por nuestro propio mérito. Y nos olvidamos que la gracia de Dios nos llamó. La gracia nos salvó, la gracia nos transformó y la gracia nos aparta también para un uso especial en la obra de Dios. Todo es por gracia, todo es por fe. Y Dios mismo hace como Él quiere. Dios mismo hace como Él quiere. Dios no elige para salvación. Pero Dios se deja reservado su elección para sus instrumentos. Él sí elige. De Saulo de Tarso dijo, ve, porque no quería ir Ananías. Ve porque instrumento escogido. Dios escogió a Saulo y Dios sigue escogiendo a sus instrumentos y Él hace soberanamente. Él hace soberanamente. Aunque nosotros estemos de acuerdo o no, muy poco a Dios le importa, muy poco a Dios le interesa, porque Él está contando con su gracia. No estamos en el tiempo de la ley, donde la ley condenaba y mataba. La ley era una cadena donde si un solo requisito no se cumplía, se caía todo. Pero bajo la gracia nosotros tenemos realmente la perfección, la santidad, la justicia de Cristo. Y nosotros apoyándonos en eso, podemos dejar que el Señor obre en nuestra vida y podemos levantarnos de cualquier situación, porque en Él, hermano, hay gran provisión. Ya no corre, volvemos a decir, nuestros propios méritos. Por eso qué hermoso realmente cuando nosotros reconocemos realmente delante del Señor nuestra debilidad. Pero también vemos que Dios nos mira a través de Cristo. Dios nos mira a través de Cristo. Y estos leprosos, bueno, hermano, habíamos visto hasta ahora, habíamos visto a un leproso gentil. Ese leproso gentil habíamos visto que representa el tiempo del trato de Dios con los gentiles. Y habíamos visto que los gentiles también antes eran, para el plan y propósito de Dios, eran leprosos. Ellos estaban sin Dios, sin esperanza en este mundo. Pero también habíamos visto que Israel había perdido ese lugar en el trato de Dios, ese lugar principal. Y en este tiempo de la iglesia, en esta dispensación de la gracia, encontramos que el capítulo donde Naamán fue sanado termina con un judío leproso. Y así en este tiempo los judíos son los leprosos. Dispensacionalmente encontramos una preciosa enseñanza. Estos judíos leprosos también un día se van a levantar en fe y van a acudir a su Señor, van a clamar, como encontramos en los evangelios. Ellos van a decir, venga tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en los cielos. Y ellos van a ser aquellos mansos que heredarán la tierra, pero su estado será leproso. Hoy Israel está leproso.
Israel está realmente apartado de Dios. El pecado realmente le ha saturado. Pero un día ellos también se van a levantar en una noche espiritual. Ellos se van a levantar durante la tribulación y durante la gran tribulación. Especialmente en la última parte, ellos con más fuerza se van a levantar. Ellos tenían que levantarse antes, hermano, a dar testimonio de su Dios. Ellos tendrían que haber sido un testimonio del poder de Dios entre las naciones. Pero vemos que ellos más bien fueron un mal testimonio. Ellos fueron un mal testimonio. Pero vemos que ellos así también en el tiempo del fin se van a levantar. Y Dios va a estar con ellos. ¿Por qué Dios va a estar con ellos? Por causa de la elección de Dios sobre esta nación. Y así habíamos visto también en Isaías. Habíamos visto que Isaías era un hombre de labios inmundos. Y habíamos visto también que Isaías representa a la nación. Pero Dios también tomó de la provisión de la cruz, tomó un hachón encendido y tocó sus labios. Y allí también le preparó y le llamó ahí nomás también. Dice, ¿quién irá por nosotros? ¿Quién irá por nosotros? Y allí vemos a la nación respondiendo, representada por Isaías, diciendo, yo iré. Así Dios va a hacer con este pueblo. Dios quiere levantar, quiere usar a su pueblo. Por eso vemos en estos leprosos como un día Israel se levantará a buscar también los despojos de las naciones. Esto va a ser luego de la guerra de Armagedón. Dios mismo va a traer la victoria, así como vemos que Dios trajo la victoria sobre los asirios. Vemos que ellos van a reconocer que la victoria vino de Dios. Y ellos se van a enriquecer por los despojos de las naciones. Y vemos realmente que ellos van a tener un trato especial con su Dios. Dios ya no tratará con la ley con su pueblo, porque la finalidad de la ley es Cristo. Hasta la cruz Dios trató por medio de la ley. Pero vemos que la ley solo puede condenar, puede humillar al hombre. Pero vamos a ver en Oseas cómo será el trato de Dios con este pueblo. En Oseas capítulo 14, Oseas capítulo 14, y vamos a leer lo que dice en el verso 4. Dice la palabra, yo sanaré su rebelión. El Señor mismo va a sanarle, va a sanar. Otra versión dice, yo sanaré su apostasía, su abandono de la verdadera fe, de la verdadera vida rendida a su Dios. Yo sanaré su rebelión. Y note lo que dice después, los amaré, los amaré. ¿Por qué los amará? ¿Por qué va a amar a este pueblo leproso? ¿Por qué? Bueno, ahí vemos la gracia en acción. Los amaré, dice, de pura gracia. Así vemos la gracia manifestada hacia el pueblo de Dios. Solamente la gracia puede sanar. Solamente la gracia puede restaurar. Solamente la gracia puede dar vida. Por eso, hermano, la gracia es la buena nueva de Dios al hombre. ¿Qué buena nueva habría en un Dios que sigue condenando al hombre? Estos leprosos, hermanos, se levantaron en fe y aprovecharon la oportunidad y fueron bendecidos. Y también veremos que fueron de bendición a otros. ¿Cuántas veces, hermanos, nos miramos, como dijimos, a nosotros mismos y solamente vemos imposibilidad? Es imposible, a veces pensamos que Dios haga una obra en nuestra vida. ¿Cuántas veces, hermanos, pensamos así? Quizás somos jóvenes, sentimos nuestras debilidades, quizás somos viejos, sentimos también nuestras debilidades, nos miramos realmente que nos falta tanto. Pero Dios en su gracia quiere utilizarlo, hermano. Dios quiere seguir utilizando porque en usted hay una vida nueva. Y Dios puede levantarle. Dios puede levantarle. Pero necesitamos también mirarnos.
mirarnos realmente a través de los ojos de Dios. Si nosotros solamente miramos y vemos nuestra debilidad, nunca nos vamos a levantar, hermano. Nunca usted se va a levantar. Pero si usted ve a Cristo en su vida, usted también, a medida que usted pueda apropiarse de esta gracia, va a ver la vida de Cristo en la vida de su hermano. Es tan importante tener una revelación de la gracia de Dios. Esto no da lugar a pecar. Esto es una revelación. Es como cuando usted aprendió lo que es la vida eterna. ¿Cuántas veces a veces los hermanos decían, estos pecan y total van al cielo? Y bueno, hermanos, necesitamos una revelación de la gracia. Esta gracia no da lugar al pecado, pero sí nos da lugar a levantarnos. La gracia nos restaura, la gracia nos da oportunidad. La gracia, hermano, no está con la piedra en la mano tratando de condenar al hermano, sino que ve realmente una vida nueva, ve que allí hay esperanza. Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. No hay otra esperanza, no confiamos en la carne de nadie, pero sí confiamos en la vida de Cristo, que hay una vida plantada en nuestro hermano y plantada en nosotros, y esa vida puede florecer por medio del poder de la palabra y del poder del Espíritu Santo. Puede tomar fuerza. A él correrá el justo y será levantado, dice la palabra. Entonces, hermano, allí nuestro pensamiento empieza a cambiar. Vemos que Dios puede hacer muchas cosas. Dios puede hacer muchas cosas, pero por fe y por gracia. Dice en Cantar de los Cantares, capítulo 1, en el verso 5, dice, morena soy. Y ella le habla a las hijas de Jerusalén. Morena soy, dice. No le habla a su amado. Le está hablando a las hijas de Jerusalén. Le habla a hermanos un poco menores. Y muchas veces hay crítica. Muchas veces, hermano, en nosotros se manifiesta la carne, aún en los instrumentos de Dios. Y muchas veces, especialmente los hermanos que son más niños, a veces no entienden. A veces no es tanto del niño como de otro hermano, quizá con más malicia. Pero, hermano, necesitamos ver como Dios ve. Note que la sulamita, ella nunca dijo, yo soy blanca, soy pura. Otra versión dice, negra soy. Así dice ella, negra soy. Pero note lo que dice después, pero codiciable. Muchas veces, hermano, usted va a ver falla en los instrumentos de Dios. Usted va a ver que tienen falla, y a veces cosas que a veces nosotros no toleraríamos de un instrumento. Pero también, hermano, tenemos que ver que Dios hace como Él quiere. Y también, si usted es instrumento de Dios, sepa que usted es codiciable. No podemos despreciar lo que Dios ha levantado. No podemos despreciar a un criado ajeno. Y dice codiciable como las tiendas de Cedar, como las cortinas de Salomón. No reparéis en que soy morena, porque el sol me miró. Los hijos de mi madre se airaron contra mí. Me pusieron a guardar las viñas, y mi viña que era mía no guardé. Así nosotros somos enseñados. Realmente no debemos reparar. A veces Dios tiene algún leproso para enseñarnos alguna lección por ahí. Pero, hermano, nosotros no debemos mirar. No negamos, hermano, que aún nos falta. Todavía nos falta. Pero mirando mejor, nos levantamos en fe. Al encontrar en nosotros una vida nueva que se está formando, una vida codiciable. Y allí, hermanos, somos fuertes. Llegamos a ser fuertes en nuestra debilidad. Porque, hermano, no hay instrumento perfecto. Pero sí hay instrumentos débiles que son fuertes en su debilidad. Y eso queremos, hermano. La gracia no es hipócrita. Hay muchos que se presentan como Pablo dice. No somos como esos superapóstoles. Hay algunos que se presentan así delante de otros como si no tuvieran falla. Y eso es peligroso. Porque allí encontramos la religiosidad. Hermano, todos tenemos una lepra. Y esa es la vieja naturaleza en nosotros. En algunos se manifiesta más, en otros son más espirituales.
Y no quiere decir que porque sean espirituales la vieja creación no se manifieste, porque la lepra está, la carne va a estar. La vieja naturaleza y sus obras, hermano, a veces se manifiestan, dejándonos muchas veces al descubierto delante de otros. A veces es así, se manifiesta, pero Dios permite para humillarnos y también para que no confiemos en nuestra propia justicia. Porque usted, hermano, falle, Dios no es que le va a desechar, porque Dios no le llamó por su justicia a la obra, Dios no le llamó por su capacidad. Pablo dijo, me llamó por su gracia. Entonces, hermano, esa misma gracia que Dios usó para llamarle para el ministerio, esa gracia Dios va a seguir utilizando en su vida hasta la venida del Señor. Por eso, hermano, aquellos que han entendido este mensaje se rinden más, aman más al Señor. Y quizá no se ve tanto la carnalidad en ellos, porque llevan una vida verdaderamente espiritual. Yo a veces me admiro, hermano, de la carnalidad de los hermanos. Me admiro porque, hermano, tanto tiempo se ha predicado la gracia. Y cuánto, hermano, todavía no entendemos la gracia. Nos falta tanto, hermano. Me admiro, hermano, mucho realmente de muchas cosas, manera de pensar instalada en el pueblo de Dios, en el pueblo que está aprendiendo este mensaje poderoso de gracia y de gloria. Por eso, hermano, debemos pedir al Señor una revelación de este mensaje. Si nosotros no estamos bien establecidos en la gracia, ¿cómo vamos a poder alcanzar la gloria? Si nosotros todavía el alimento más básico no lo entendemos bien, ¿cómo vamos a entender cosas más profundas? Por eso, hermano, necesitamos individualmente, cada uno de nosotros, una revelación de la gracia de Dios. Cuando nosotros empezamos a ver que en nosotros hay lepra, que en nosotros hay una vieja creación, nosotros llegamos a hacer lo que dijo el apóstol Pablo en Gálatas 6:1. Dice, si alguno es encontrado en alguna falta, no va y esparce por ahí, sino dice que va y le restaura con espíritu de mansedumbre. Y hay una palabra que es tan crucial en ese verso, dice, considerándote a ti mismo. Y eso es lo que a veces nos olvidamos, que nosotros no somos mejor, tenemos la misma carne. Y, hermano, nosotros tenemos que aprender a no gloriarnos en nuestra justicia propia. ¿Qué es la justicia propia? Bueno, es cuando nosotros nos gloriamos en nuestros logros naturales, en nuestra fuerza natural. Mucho hablamos de la justicia propia y a veces no explicamos qué es. Es cuando nosotros nos gloriamos en nuestra fuerza, en lo que hemos alcanzado así naturalmente. Y no tenemos en cuenta lo que el Señor ha hecho de nosotros, lo que el Señor nos ha concedido espiritualmente. Entonces, hermanos, ya llegamos a vivir una vida que se maneja por cosas visibles. En Filipenses capítulo 3, vamos a leer en el verso 3, y dice, porque nosotros somos la circuncisión. Bueno, en ese tiempo estaban los de la circuncisión. Ellos cortaban el prepucio y se denominaban de esta forma. Pero Pablo dice, nosotros somos la circuncisión, porque la circuncisión señalaba la cruz, donde la carne, el viejo hombre, fue cortado de nosotros, y nosotros por la fe entendemos que es así. Y dice, nosotros somos la circuncisión. No nos gloriamos carnalmente de lo que nosotros llegamos a ser humanamente aquí en la tierra, porque eso pasa, y dice en Isaías, cae como la hoja. Toda nuestra justicia, dice, son como trapo de inmundicia y cayeron como la hoja, dice. No son permanentes los resultados de lo que nosotros en nuestro esfuerzo podemos lograr. Por eso nosotros, dice, los que en espíritu, aquí dice servimos, pero originalmente dice adoramos a Dios. Adoramos realmente en espíritu y nos gloriamos solamente, hermano,
nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Nos gloriamos en la muerte de nuestra carne más bien, y nos gloriamos en la vida que tenemos. ¿Cuál es nuestra verdadera vida? Bueno, la vida de Cristo. Allí, hermano, en esa vida perfecta y codiciable, Dios, bueno, quiere que nosotros aprendamos a gloriarnos. Dios quiere que aprendamos realmente a vivir una vida espiritual. Y para eso tenemos que creer. Tenemos que esforzarnos en creer. No se esfuerce en su fuerza, pero tenemos que, como dice Pablo a Timoteo, esfuérzate en la gracia, en tomarnos totalmente de la gracia, de la provisión de Dios. Creer hasta lo último, hasta que eso se llegue a manifestar poderosamente en nuestra vida. Si usted cree esto, hermano, usted va a entrar en otra dimensión de comunión con el Señor. Y la mayoría de los hermanos no llega a entender esto porque no quiere creer. Es algo un poco, parece que no es tan popular creer en la palabra de Dios, pero nosotros queremos creer, hermano, porque queremos alcanzar lo mejor. Queremos que el Señor pueda crecer en nosotros, que Cristo crezca en nosotros. Y para eso, hermano, necesitamos ver cuál es la vida espiritual. Por eso vamos a seguir leyendo en nuestro estudio. Vamos a ir al segundo libro de Reyes, capítulo 7, en el verso 8. Y dice: cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento. Así la palabra le sigue llamando, los leprosos. Cómo Dios quiere dejar en claro la debilidad de estos hombres. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron y tomaron de allí plata y oro y vestidos, y fueron y lo escondieron, y vueltos entraron en otra tienda, y de allí también tomaron, y fueron y lo escondieron. Realmente, ¿cómo habrá sido esto para ellos? Claro que sí que habrán comido, hermano. ¿Cómo habrán comido estos hombres? Y habrán comido hasta saciarse, porque hay abundancia. Y habíamos visto que esto nos habla de la victoria que el Señor ganó en la cruz, donde el Señor conquistó para nosotros mucha provisión. Todo lo que ellos estaban tomando era totalmente gratis. Era el producto de la gracia de Dios, porque Dios había dado la victoria. Ninguno de ellos tuvo que pelear, ninguno de ellos tampoco tuvo que suplicar. Solamente ellos se habían levantado en fe. ¿Qué otra cosa hicieron? ¿Qué otra cosa hicieron estos pobres leprosos? Solamente se levantaron en fe. Y bueno, hermano, la fe siempre enriquece. El Señor quiere que nosotros nos levantemos en fe. Quiere que realmente podamos creer más, que podamos tomar una decisión por el Señor. Porque el Señor quiere bendecirnos. Quiere bendecirnos espíritu, alma y cuerpo. Pero muchos buscan esa bendición natural nomás. Y bueno, pero estos necesitaban otra cosa. Dice en el Evangelio de Juan, vamos a leer en el Evangelio de Juan, capítulo 10, en el verso 10. Dice: el ladrón no viene sino para hurtar, para matar y destruir. Realmente esto es lo que había sobre estos leprosos. Había solamente muerte y destrucción. Pero note lo que dice el Señor: yo he venido para que tengan vida, para que tengamos vida, y una vez que tengamos esa vida, dice, para que la tengan en abundancia. Así vemos a estos hombres que eran tan pobres, eran, como dijimos, marginados, ahora tienen abundancia. Tienen abundancia. Dice en Efesios capítulo 1, en el verso 3. Estamos estudiando esta carta preciosa del apóstol Pablo. Bueno, nuestra abundancia, ¿cuál es? ¿Cuál es nuestra abundancia? Dice:
Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esto vino de Dios. Dios preparó la obra de redención. Dios preparó que Cristo vaya y pelee esa gran pelea para alcanzar esa gran victoria en la cruz. Y dice, ¿para qué? Dice que nos bendijo con toda bendición espiritual, con toda clase de bendiciones abundantes y eternas en los lugares celestiales en Cristo. El Señor nos ha bendecido. Este pueblo que era sano, el pueblo que era sabio, el pueblo que era prudente, que era también religioso, estaba llenando su estómago de estiércol de paloma y pagaba un alto precio. Y así vemos la diferencia, hermano, de la religiosidad, de la legalidad y de la obra de la gracia. Porque en la gracia, hermano, nosotros tenemos un festín abundante de riquezas celestiales, espirituales. El Señor ha puesto la mesa. Así, hermano, damos gracias a Dios por los hermanos que dan la palabra en cada lugar. Damos gracias a Dios porque el Señor ha puesto la visión de hermanos de dar estudios en este tiempo, de dar estudios bíblicos, hermanos y preciosas hermanas también, que dan estudio en nuestra página y en otras páginas también, que están predicando la verdad, mientras otros están comiendo estiércol. Y muchas veces tampoco estarían dispuestos a hacer la decisión que hicieron estos leprosos de salir de la ciudad. Quizá por no perder su lugar, muchos quedan allí. ¿Cuántos de nuestros hermanos, nunca están dispuestos a levantarse en fe? Y así llegan a despreciar la plenitud de la gracia. Y bueno, hermano, nosotros no debemos hacer así. Nosotros debemos aprovechar esta palabra. Hermano, Dios nos está dando abundancia. Nos está dando abundancia. Damos gracias a Dios. Esta pandemia, bueno, muchos se quejan, pero nosotros vemos la mano de Dios. Hermano, cada día más hermanos están estudiando la palabra junto a nosotros. Hay hermanos que están estudiando por medio de los audios que enviamos por WhatsApp. También, bueno, si usted necesita por ahí, no tiene internet, y no siempre puede escuchar por internet, nos puede pedir, puede mandarnos su número. Estamos atendiendo la página con muchos hermanos y bueno, le vamos a enviar para que usted pueda escuchar los audios por WhatsApp. También tenemos la imprenta que el Señor nos ha dado en su infinita gracia. Y bueno, también podemos, cuando pase un poco todo esto, hacer envíos y acercarle los estudios del mensaje de gracia y gloria. Y vemos que en este tiempo realmente hay más necesidad y se manifiesta esa necesidad. Y se manifiesta realmente que realmente están buscando más nuestros hermanos de aprender esta palabra. Y bueno, hermano, necesitamos hacer como hicieron estos leprosos, tomar una decisión. No se miraron, no dijeron, bueno, Dios no está con nosotros. Hermanos, Dios es por nosotros. Dios es por nosotros porque somos codiciables por tener la vida de Cristo. Lo único que nos falta es apropiarnos de su promesa. Nos falta crecer, falta que nosotros creamos más la palabra. Y bueno, vemos, dice que ellos entraron, comieron, bebieron, tomaron de allí plata, oro y vestidos. Bueno, qué precioso. Había tanta abundancia. Quizás nunca ellos se imaginaron. Y así, hermano, es con nosotros también. Nosotros tenemos la misma abundancia. Ellos pudieron comer. Y así Dios nos ha dado el alimento principal de los hijos de Dios, es la palabra. Es la palabra. Dios nos ha dado su palabra. Y así como hemos leído, dice, me regocijo, dice, en tu palabra. Nuestra parte es poder regocijarnos. También ellos bebieron. Y eso nos habla del poder del Espíritu Santo. Nosotros en los evangelios encontramos a Jesús diciendo, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba.
Ellos comieron la palabra. También ellos pudieron gozar del Espíritu Santo. Y dice que también tomaron plata. Eso nos habla de los resultados de la redención. Los resultados de la redención. Y también tomaron oro. Eso nos habla de la vida divina que Dios ha puesto en nosotros. Y dice que ellos también tomaron vestidos. Y esto es algo muy significante, especialmente este vestido, porque estos leprosos no podían tener vestidos nuevos. Habíamos leído que ellos tenían que tener rasgados sus vestidos, en señal de su enfermedad, de su condición. Pero en la gracia ya no es así. La gracia le proveyó un vestido nuevo. Cuando nosotros, hermanos, entendemos que tenemos la vestidura de la justicia de Cristo, hermano, llegamos a entender que somos de gran valor para nuestro Dios. Nos hace recordar al hijo pródigo. Cuando él volvió, muchos le habrán confundido con un ciruja, con un mendigo. Pero ¿qué vio su padre? Cuando su padre le vio, ¿qué vio? Bueno, vio a su hijo. Y a veces, hermano, nosotros queremos mirar a nuestro hermano y queremos juzgarle, queremos mirarle con otros ojos. Tenemos que aprender a mirar como vio el padre del hijo pródigo. Y lo primero que hizo fue cambiarle el vestido. Porque estaba en la casa de su padre. Y así, hermano, nosotros ya hemos sido trasladados de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Y en el reino de su amado Hijo nadie tiene vestidura rota. Todos tenemos la misma vestidura. Y todos tenemos el mismo valor. Dios nos ha dado ese valor que nadie nos hubiese dado, hermano. Por eso estamos tan agradecidos por la gracia de Dios. ¿A dónde estaríamos, hermanos, sin esta gracia? Dios nos ha dado valor. Nos ha dado valor en Cristo. Nos ha enriquecido. Nos ha dado alimento. ¿Y qué hemos hecho nosotros, hermano, para merecer esto? ¿Qué hemos hecho nosotros, hermano? Aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios ha encarecido su gracia, hermano, para que nosotros podamos ver su gran amor, Hermano, un corazón lleno de gracia es un corazón lleno de misericordia y de amor hacia los hombres y especialmente hacia lo de la familia de la fe. No puede haber un corazón, hermano, que esté lleno de legalidad y que quiera realmente tirar piedra hacia su hermano. Si está lleno de gracia, va a ser como el Señor. Va a decir, bueno, el que no tenga pecado, que tire la primer piedra. Y ahí había uno que no tenía pecado. Pero su corazón vino lleno de gracia. Él vino realmente para manifestar la gracia. Y así nosotros, hermanos, somos hijos de la gracia de nuestra madre. Y tenemos que manifestar esa misma gracia. Dios nos ha dado todo en Cristo. Dios no vio, hermanos. No dijo, bueno, esto no van a aprovechar, le voy a dar un poco y después más adelante le voy a dar otro poco. No, Él nos dio todo. Nos dio todas las cosas. Juntamente con su Hijo nos dio todo. No nos mezquinó nada. Y me hizo acordar a lo que dice en Deuteronomio capítulo 8 en el verso 7. Deuteronomio capítulo 8 en el verso 7. Me hizo acordar tanto a estos leprosos. Y dice la palabra, porque Jehová tu Dios. Dios le estaba introduciendo a Israel a Canaán. Y ahora en el libro de Números que está dando nuestro hermano Gustavo Benítez, vamos a ver a este pueblo, vamos a conocer el libro del desierto. Allí hay dos batallas, dos peleas, una contra la carne, para luego entrar en Canaán y pelear contra un enemigo mayor. Y vemos que Dios no desamparó su pueblo. Dice, porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales, que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada,
de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro, y de cuyos montes sacarás cobre, y comerás. Esto es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, que podamos comer, que podamos apropiarnos de lo que Él nos dio con todo gozo. Así es la gracia. La gracia da, la gracia da, la gracia bendice, porque el motivo de su bendición no somos nosotros, sino es la vida de Cristo en nosotros. La gracia bendice esa vida y le da de comer a esa vida, y nosotros nos gloriamos en esa vida. Entonces dice, y comerás, y te saciarás, y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te ha dado. Hermano, cuando nosotros llegamos a entender esta gracia, bueno, solamente puede brotar de nosotros agradecimiento. Podemos bendecir a nuestro Señor. No hay palabra, hermano, para agradecer lo que Él nos ha dado. No hay palabra, hermano. Vamos a pasar una eternidad con Él, gozando lo que alcancemos aquí. Que el Señor nos dé esta visión, hermano, porque no depende de su mérito, no depende, hermano, de su vida, sino depende de lo que usted quiera alcanzar por la fe. Depende de lo que usted crea. Todo lo que usted crea es suyo, nadie le va a sacar, pero necesitamos creer más. Dejar toda incredulidad, toda crítica, dejar de mirarnos a nosotros mismos, dejar de mirar a nuestros hermanos y mirarle a Él, porque, hermano, Él nos ha dado todo y en Él somos bendecidos. Bueno, vamos a dejar aquí, damos gracias al Señor, hermano, que el Señor siga revelándonos esta gracia maravillosa. Vamos a escuchar una alabanza y luego vamos a dar por finalizado el estudio de esta noche. Que el Señor le bendiga ricamente.